estimados especialistas de las direcciones regionales de educación, gerencias regionales y unidades de gestión local, docentes, madres y padres de familia, así como público en general que nos acompaña en el día de hoy. Reciban el cordial y respetuoso saludo de la directora de Educación Secundaria, Candy Ramírez. Saludamos y valoramos su participación en este espacio que refleja el compromiso conjunto por seguir fortaleciendo las prácticas pedagógicas y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Antes de continuar con el desarrollo, les recordamos registrar su asistencia a través del enlace compartido en el chat de la reunión. Asimismo, los invitamos a realizar sus consultas, dudas, aportes en este mismo chat de la sala, los cuales serán atendidos en los momentos correspondientes. En ese sentido, y para dar continuidad a este espacio de trabajo en el marco de la implementación de la estrategia de refuerzo escolar en el año 2026, que está orientada a fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes en todo el país, cedemos la palabra al especialista Pedro Collanqui, quien nos acompañará con el desarrollo. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Sí, ya empezó. Hola, buenas tardes con todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio para poder dar orientaciones con respecto a la estrategia de refuerzo escolar. Como sabemos, esta estrategia está en el marco de la la resolución ministerial 094 del 2025. Y esta presentación es una presentación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo. Listo. Entonces vamos a dar pase a la presentación. Esta es una asistencia técnica en razón a la estrategia de refuerzo escolar en la primera etapa del 2026. Nuestro propósito es justamente brindar orientaciones a los especialistas de CRE-UGEL sobre la implementación de la estrategia en este año en el marco de la resolución ministerial 094-2025. Como sabemos, ha habido una resolución precedente y tenemos ahora una actualizada y conforme vayamos avanzando vamos a dar algunas precisiones con respecto a qué aspectos considerar, además de aquello que ya habíamos estado desarrollando en razón a la norma anterior. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la presentación de la ruta. La ruta concretamente es una explicación general de lo que es la estrategia de refuerzo escolar, para luego entrar a una precisión con respecto al área de comunicación. Vamos a ver las características de los recursos que se cuentan con esta primera etapa de la estrategia en el área. Para otra siguiente parte, hacer también una presentación con respecto a la estrategia de refuerzo en el caso del área de matemática. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener una presentación con respecto asociado a los compromisos de desempeño que esperamos en razón a la gestión de la estrategia. Partimos siempre de un marco situacional, ¿no? El por qué esta estrategia y por qué sigue su vigencia en la actualidad, ¿no? Y ese marco situacional nos ubica en razón al cierre de brechas de aprendizajes, que nos reportan tanto evaluaciones a nivel del sistema, nacionales como internacionales, y que dan cuenta que los estudiantes no están alcanzando los aprendizajes previstos para el grado y que es necesario tomar acciones remediales urgentes con énfasis a lo largo de la educación básica regular, que permitan justamente que los estudiantes culminen desarrollando sus competencias, sus capacidades, asociadas al perfil de egreso, y que les permitan articularse a su proyecto de vida, que está asociado a una formación técnica, una formación superior, y las que opte este joven ciudadano. Y en ese sentido, el marco situacional nos ubica que es necesario cerrar esa brecha de aprendizajes. Y en ese punto, nuestro objetivo es consolidar los aprendizajes en el área de matemática y comunicación de los estudiantes de secundaria.
¿no? Tenemos un público objetivo que directamente son todos los estudiantes a nivel nacional, a las instituciones educativas de gestión pública y acciones que también se desarrollan a nivel de DRE y UGEL. Y una de las características de la estrategia de refuerzo escolar está asociado en prioridad a acciones de diagnóstico y acciones de retroalimentación y acompañamiento, y priorizando aprendizajes claves, ¿no? Y esto está asociado a actividades en ciertas características. La norma contempla justamente que se desarrollen actividades dentro del horario escolar en 2 horas semanales, tanto en el área de matemática y comunicación. Y eso involucra desarrollar ciertas actividades ordenadas, estructuradas, claves que permitan, llamemos, abordar directamente las acciones para la mejora de aprendizajes, ¿no? En ese sentido, también es importante reconocer la gestión descentralizada, ¿no? Hay acciones. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer y las acciones de refuerzo escolar están asociadas también a acciones a nivel de DRE UGEL, ¿no? Y esperamos que haya un nivel de organización en la institución educativa donde permita, llamemos, generarse una gestión del liderazgo y que permita justamente planes asociados a reconocer cómo ir cerrando estas brechas de aprendizaje. En ese sentido, la estrategia contempla 3 etapas que vamos a ir explicando más adelante, y esa primera etapa es justamente reconocer, como quien dice, el estado situacional, el tener un diagnóstico para sobre eso, ser conscientes en la institución educativa de lo que debemos hacer y qué recursos disponemos para llegar a buscar la mejora de aprendizaje de los estudiantes. A grosso modo, podemos decir que la estrategia de refuerzo escolar, la gestión involucra 3 grandes bloques, ¿no? Un primer bloque que es la asistencia técnica que realizamos desde el Minedu, desde la DRE, desde el UGEL, y de la misma gestión, de la misma institución educativa, que se van generando los trabajos colegiados y que permite después otro proceso que es hacer el seguimiento, el monitoreo para que se estén cumpliendo conforme dicta la norma cada una de las etapas de la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Ahí quiero resaltar, la norma precisa concretamente acciones claves que se deben desarrollar dentro de la estrategia y que permite tanto en este caso al director, a los especialistas de DRE UGEL, tener claridad en cómo se implementa la estrategia, ¿no? Como también permite ser un referente para autoevaluar, para ver cómo está haciéndose esta gestión dentro de la institución educativa, dentro del equipo docente, y permite reconocer si están desarrollando adecuadamente la estrategia y qué es lo que están buscando en cada etapa, ¿no? Entonces, la norma en sí mismo contempla referentes claves que permiten orientar el acompañamiento, como también la autoevaluación en los diversos actores implicados en el proceso de enseñanza, ¿no? Y en ese sentido también tenemos otro nivel, es propiamente el centro o nuestro foco de toda nuestra acción, ¿no? Que en este caso son los estudiantes. Estos estudiantes que hemos reconocido en este marco situacional, que tienen ciertas brechas y que es necesario atender. Y eso está asociado a las necesidades de aprendizaje, que es importante reconocer. Eso está asociado a un proceso de acompañamiento permanente que se debe dar con ellos para poder ir cerrando esta brecha y ir conduciéndolos a una buena conclusión de la educación básica regular. Y en ese sentido, la estrategia en este nivel ya contempla 3 grandes acciones, ¿no? Esta acción de evaluación diagnóstica, apoyada por ciertos recursos que hemos desarrollado desde la Dirección de Educación Secundaria, estos procesos de reflexión de los resultados y de la práctica que se está haciendo tanto los docentes, como la gestión pedagógica que involucra las sesiones de refuerzo escolar, los recursos, las jornadas de trabajo colegiado y etc., ¿no? A grosso modo, podemos decir que no es nada nuevo los elementos y componentes que buscamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que buscamos que den soporte. Sin embargo, se han organizado y se ve un proceso, como ustedes ven en la imagen, un proceso cíclico que se debe ir dando de forma permanente, ¿no? Evaluar, diagnosticar, reflexionar y sobre eso ir disponiendo de los recursos y ciertas acciones en la institución educativa
que permitan buscar la mejora para seguir con este proceso permanente, ¿no? Y para ello ustedes pueden reconocer que se han desarrollado ciertas herramientas. Tenemos herramientas de apoyo a la sistematización, tenemos fichas para el refuerzo escolar, recursos para los estudiantes, tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? Entonces hay varios elementos que pretenden, llamemos, dar soporte para, en este caso, el docente en los diversos espacios o características que se encuentre, puedan, llamemos así, disponer y gestionar estos recursos de forma muy flexible en función a las características de los estudiantes. Y sobre ese punto, acá viene un elemento clave. ¿Qué debería ocurrir en la institución educativa con la estrategia de refuerzo escolar? Y en este punto volvemos siempre al centro, ¿no? Es el estudiante con sus necesidades y estas acciones de acompañamiento que debemos desarrollar. Y lo que explicaba, ¿no? Cómo es importante reconocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y para ello, desde la Dirección de Educación Secundaria se ha dispuesto de un conjunto de recursos que se van a presentar más adelante, que permitan agilizar, optimizar el tiempo, ser herramientas ágiles para que el docente pueda articularlo a la planificación. Resultado de esta reflexión de lo que el docente está viendo que los estudiantes desarrollan sus aprendizajes, como también esta reflexión de la enseñanza misma que están haciendo los docentes, para disponer de estos recursos que hablábamos, ¿no? Y la organización de los espacios. Y en ese sentido tenemos directivos y asesores o coordinadores pedagógicos que orientan, asesoran respecto a las acciones de refuerzo escolar y que están articulados al proyecto, al plan anual de trabajo, monitorean y acompañan a las acciones de gestión pedagógica y proveen acciones de fortalecimiento de capacidades en prácticas colegiadas, ¿no? Lo que se buscaría justamente es que a partir de esta evaluación, debería ser una evaluación tanto para reflexionar sobre aquellos aprendizajes que requieren desarrollar, que se requiere atender a los estudiantes, como también una reflexión sobre el proceso de enseñanza. Y esos espacios de proceso de enseñanza se deben dar en prácticas colegiadas, ¿no? Y sobre ese punto queremos hacer un énfasis en ciertas condiciones que debemos desarrollar. Entiendo que este espacio es un espacio con los especialistas de DRE-UGEL. El año pasado hemos ido haciendo también estas mismas comunicaciones y este año también hacemos el énfasis para que se pueda desarrollar adecuadamente esa estrategia y podamos de nosotros desde la dirección del Minedu poder dar soporte a lo que debe ocurrir en la institución y las gestiones de la DRE-UGEL. Es necesario tener el directorio de los especialistas responsables de las DRE-UGELs. Como ustedes saben, en la invitación que ha llegado, con la cual ustedes están presentes ahora, también hay un anexo donde se le está solicitando, por favor, que remita, llamemos, a los responsables de la estrategia, tanto en matemática y comunicación, de sus respectivas DRE-UGELs. Con ese directorio nos va a permitir tener una comunicación más ágil, como también atender las consultas del caso. El otro detalle para estas condiciones es la asesoría técnica en cada etapa, ¿no? Como sabemos, esta estrategia lo estamos desarrollando en años pasados y siempre hemos ejecutado las asistencias técnicas en esas tres etapas, ¿no? Actualmente nos encontramos en la primera etapa, según la norma. El otro es la facilitación de recursos para las acciones en cada etapa de la estrategia, que también ustedes van a ver. Y otro punto que se reitera acá es sobre cualquier consulta puede remitirse a este correo refuerzomatemática@minedu.gov.p, ¿no? Que también va a ser atendido. Acá quiero resaltar que las consultas que se refieran deben ser de característica pedagógica y sean casos donde se hacen consultas asociadas al presupuesto, consultas asociadas a cuadros de horas y etc., cuando entendemos que hay una norma que precisa justamente esos elementos. Nosotros desde la dirección vamos a ir atendiendo ciertas orientaciones o ciertas consultas con respecto a la gestión pedagógica de la estrategia en el marco de la norma, ¿sí?
Eso queríamos resaltar acá en el punto de condiciones y reitero a los colegas, tanto de DRUGET, que es importante tener el directorio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un seguimiento para ir recogiendo y vayan ustedes remitiendo a los responsables en función a las regiones. Otro punto importante acá para avanzar con respecto a la estrategia de refuerzo es reconocer qué es y qué no es refuerzo escolar. Estas ideas que se están planteando acá se han recogido a partir del trabajo que se ha ido dialogando con grupos de maestros en la forma como se gestiona, y también se ha ido dialogando con especialistas en el sentido también de cómo están viendo el reporte de refuerzo escolar. En un primer sentido, es importante entender que el refuerzo escolar es una atención diferenciada según las características de los estudiantes, de sus necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué no es refuerzo escolar? No es que en la hora de refuerzo escolar a todos los estudiantes les demos las mismas actividades. Reconozcamos que hay, a partir de la evaluación diagnóstica, se va a ir reconociendo cuáles son estas dificultades que tienen los estudiantes, y a partir de las dificultades nosotros podemos disponer de un conjunto de recursos y sobre eso darle de forma diferenciada a cada estudiante para ir conduciéndolos hacia el avance de sus aprendizajes respecto al grado y al ciclo, ¿no? Ese es un primer punto que es importante reconocer. El otro es que todos los estudiantes requieren refuerzo escolar, ¿no? Desde una mirada de la retroalimentación, cuando hablamos de una retroalimentación retroactiva y proactiva, obviamente aquellos estudiantes que no están alcanzando los aprendizajes para el grado, requiero yo acompañarlo, ir dándole actividades sobre esas actividades y llamamos así, dialogando con ellos, planteando interrogantes para ir llevando a que el alumno pueda desarrollar estas actividades en niveles de complejidad previstas para que avancen sus aprendizajes, todos, ¿no? Eso también involucra que puede haber estudiantes en el grado que están alcanzando los aprendizajes previstos, pero recordemos que los aprendizajes no son del grado, sino son aprendizajes del ciclo. En ese sentido, el docente puede plantear al estudiante otras actividades que lo lleven a avanzar en lo que se espera en la coordinación del ciclo. Entonces, en ese marco es importante considerar que todos los estudiantes requieren acciones de refuerzo escolar y que está justificado justamente en los resultados de las evaluaciones del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué no es refuerzo escolar? Que tan solo algunos estudiantes realicen estas actividades porque reconocemos que no están alcanzando los aprendizajes previstos para el grado. La mirada es que no sean algunos, sino sean todos los estudiantes, ¿sí? Otro punto que es importante en la mirada del refuerzo escolar es atender los procesos de aprendizaje enfocados en los niveles de las competencias, mirando qué es lo que está logrando el alumno para transitar de un nivel a otro. Esto involucra una reflexión, un aspecto más cualitativo, involucra un reconocimiento mucho más fino de aquellas actuaciones que está teniendo el estudiante y que permite, en ese sentido, diseñar actividades para que el alumno pueda, llamemos, ir transitando en ocasiones más complejas. ¿Qué no es refuerzo escolar? Es reducir, ¿no?, todo ese proceso de evaluación diagnóstica, todo este proceso, y etiquetar o encasillar a los alumnos en niveles, ¿no? Y viene el inicio, proceso y logrado sin la mayor reflexión, ¿no? Tan solo teniendo datos cuantitativos fríos, ¿no? Que en cierta medida también entiendo que algunas UGELs, también dentro de sus evaluaciones que hacen, pretenden abordar, ¿no? Sin embargo, recordemos que a nivel del currículo tenemos los niveles de los estándares que describen estos aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes y que son espacios para reflexionar y reconocer qué habilidades están desarrollándose, ¿no? Por momentos, a veces eso lo reducimos tan solo a cifras y ponemos niveles como inicio, proceso y logrado sin la mayor reflexión. Entonces, es importante reconocer que estas acciones
reducidas tan solo a inicio, proceso y logrado, no son acciones que busca la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? La estrategia de refuerzo escolar, como se dijo hace un momento, es reconocer al estudiante en sus necesidades de aprendizaje y sobre ese proceso ir acompañándolo. ¿Eso qué involucra? Eso involucra reconocer esos progresos de aprendizaje que está teniendo respecto a la competencia expresada en el currículo nacional. ¿Sí? El otro detalle que también se ha reconocido es que el refuerzo escolar es proponer actividades que conduzcan al desarrollo de los aprendizajes según los niveles de demanda, en el sentido de que estas actividades deben ir concatenándose en un sentido creciente de complejidad. ¿Qué no sería el refuerzo escolar? Como una actividad de extensión, una repetición a lo desarrollado en una sesión de aprendizaje, ¿no? O sea, con un ejemplo, ¿no? En una sesión se está trabajando la función cuadrática y se usa la hora de refuerzo escolar para que el estudiante, llamemos, le planteen más problemas de una función cuadrática, se le plantee procedimientos para que se plantee problemas para que repita el procedimiento y creemos que con eso el alumno ha afianzado un proceso matemático. La idea es que, y desde el enfoque del área, por ejemplo, se ha ido buscando que las acciones de refuerzo escolar estén orientadas a ir planteando nuevas situaciones que generen desafíos, que generen conflicto en diversas magnitudes, de tal forma que los alumnos puedan desplegar, en este caso, sus habilidades asociadas a las capacidades, y sobre eso estén predispuestos a ir incorporando un conjunto de herramientas, recursos que van a ir disponiendo a otras situaciones, ¿no? Pretender que el alumno repita, pretender que el alumno tan solo extienda una temática o una sesión, reduce esta perspectiva de lo que se busca de refuerzo escolar en el sentido de un desarrollo creciente de aprendizajes, y más todavía cuando buscamos que los alumnos sean críticos, reflexivos y tomen decisiones en este punto, ¿no? El otro detalle es a nivel de la institución educativa, es generar la estrategia de refuerzo escolar como una gestión institucional desde una cultura de altas expectativas, ¿no? Cuando hablamos sobre estos resultados de evaluación diagnóstica, debería ser un espacio en la escuela donde todos los actores puedan dialogar, puedan reconocer qué es lo que está pasando, qué aspectos claves son los que se tienen que abordar, y que vayan asumiendo compromisos, que vayan asumiendo retos y desafíos para ese proceso de enseñanza que queremos con los estudiantes para el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? ¿Qué no es refuerzo escolar? Que desarrollamos la evaluación diagnóstica sin un espacio de organización en la institución educativa, no hay metas claras, no hay un liderazgo, hay una ausencia en el sentido de espacios de reflexión que permita a todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje ir movilizándose en ese aspecto, ¿no? Y en ese punto quiero resaltar también lo de la norma. La norma habla claramente de la participación de las familias dentro de estos espacios de reflexión. Entonces, es importante en ese sentido promover las acciones de refuerzo en una mirada de cultura de altas expectativas y evitar que se vuelva un proceso rutinario, un proceso tan solo de un año más hay que hacer la evaluación diagnóstica, lo ejecutamos y bueno, sigamos avanzando, ¿no? Sin un espacio de un análisis de resultados, sin un espacio de reflexión y sin tener claridad en cómo es que se va a desarrollar eso en el año en relación a buscar mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante en el cual debemos reconocer qué es involucra las acciones de refuerzo escolar, ¿no? Por eso vamos a entrar a la parte ya mucho más precisa en razón a la norma, en razón a las etapas. Acá ustedes pueden ver las etapas, son 3 etapas: etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje, de acompañamiento y desarrollo, y etapa de cierre de la estrategia. Dentro de estas 3 etapas podemos reconocer que la etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje tenemos hasta el 15 de mayo, para poder desarrollar todas estas acciones que contempla la norma. Con la etapa de desarrollo, acompañamiento y desarrollo, estamos planteándolo desde el 18 de mayo al 30 de octubre de este año. Y la etapa de cierre del 30 de octubre al 18 de diciembre.
Estos serían los tres grandes hitos en los cuales estamos contemplando el desarrollo de la estrategia. ¿Sí? Esto es, como ustedes pueden ver, esto que estamos viendo acá es a nivel de la institución educativa, ¿no? Esperamos, por ejemplo, hasta el 15 de mayo que haya una sistematización, un reporte a nivel de derecho sobre la evaluación, un establecimiento de metas de aprendizaje y fortalecimiento de las capacidades en esta primera etapa, ¿no? Así como también hay acciones en la segunda etapa hay acciones de seguimiento, de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, y en la tercera etapa una evaluación de financiación de la estrategia y tener los recursos con respecto al desarrollo de esa estrategia, ¿no? Acá podemos ver con más precisión. En la institución educativa buscamos el desarrollo de una evaluación diagnóstica, el establecimiento de metas de aprendizaje, acciones de trabajo colegiado referidas al uso de los recursos para la atención de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Sobre eso, la norma contempla acciones de visita y acompañamiento y seguimiento a los docentes responsables de refuerzo, el desarrollo de guías, trabajos colegiados, y en la etapa de cierre vemos el desarrollo y sistematización de los resultados de evaluación de salida, el reconocimiento de los progresos de aprendizaje y conclusiones de lo desarrollado respecto al plan anual de trabajo, ¿no? Y la reflexión con los estudiantes de la institución educativa. ¿Sí? Entonces, en todo caso voy a mostrar acá un ratito. Voy a dar un espacio para mostrar la norma. Acá está la norma. ¿Cómo era? Acá. Acá ustedes pueden ver la norma. Todo lo que he explicado ahorita con respecto a las características de la estrategia vamos a encontrar en el numeral 6.2. 6.2, acá está, ¿ven? Numeral 6.2, etapa acciones previas a la implementación. Y tenemos etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje para el refuerzo escolar. Y acá están las acciones que deben desarrollarse. ¿Sí? Desarrollo y implementación de la evaluación diagnóstica, eso implica obviamente a aplicar la evaluación. Organización de las actividades de los docentes, ahí cómo se organiza, ¿sí? Desarrollo de jornadas pedagógicas para reconocimiento y metas y compromisos a nivel de institución educativa, ahí está. Etapa de acompañamiento y desarrollo, ¿sí? Acá están las acciones claves que se deben desarrollar en esta etapa. ¿Sí? Voy a presentar de forma rápida. Como ustedes saben, en otra asistencia técnica vamos a precisar ya características de lo que debe hacerse en la etapa de desarrollo. Recordemos que actualmente ahorita estamos en relación a la primera etapa, que es esta etapa del reconocimiento de necesidades de aprendizaje de los estudiantes para el refuerzo escolar, ¿no? Y bueno, acá la etapa de cierre. ¿Sí? Eso quería aprovechar. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir acá. Ya, ahora sí. Se dejó compartido, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Parece? Ya, entonces voy a volver a compartir mi PPT. No quiero compartir. Se ha colgado. Ya está, volvemos. ¿Se ve? ¿Se ve el PPT? Sí, ¿no? ¿Me confirman? Ya. Muy bien. Un aspecto que hay que considerar acá, en función a la norma que ustedes han visto, y obviamente aquellos que hemos estado viendo también la estrategia en el 2022, la norma del 2022, vemos que siguen marcando esas tres etapas y las características de esas tres etapas. Sin embargo, en la resolución del 2025 está haciendo visible un aspecto que también hemos ido comentando y que ahora está mucho más explícito, y es con respecto a las acciones de acompañamiento socioafectivo, ¿no?
¿Qué involucra estas acciones de acompañamiento socioafectivo? Y está expresado en el numeral 6.2.1.2, en el marco de la implementación pedagógica. En este numeral se expresa claramente, ¿no?, que se deben realizar estrategias diferenciadas de acompañamiento a los estudiantes en el sentido de buscar que los alumnos reconozcan sus fortalezas y busquen mejoras, que haya una mentalidad de crecimiento y que eso movilice justamente al logro de metas de aprendizaje por parte del estudiante. Esa capacidad de los estudiantes de gestionar sus emociones, sus pensamientos, para su bienestar justamente personal que está asociado a estas metas de aprendizaje. Esa capacidad de tomar decisiones y elecciones constructivas justamente para el logro de sus metas, como también estos espacios donde los padres de familia se tienen que involucrar para el proceso de desarrollo. Y involucrar no significa necesariamente eh, que tengan que hacer las tareas con los chicos, sino generar un clima, un espacio, de tal forma que los padres también lleven a los estudiantes a empujar, a generar esa necesidad de esta mejora de aprendizajes, ¿no? En ese sentido, la norma actual está contemplando estas acciones de estrategias diferenciadas de acompañamiento socioafectivo. Para esta etapa de inicio vamos a centrarnos en la evaluación diagnóstica. Para la etapa de desarrollo es donde va a haber más precisiones con respecto a cómo desarrollar estas estrategias diferenciadas de acompañamiento efectivo, ¿sí? Es decir, en otra asistencia técnica vamos a profundizar mucho más este aspecto. Quería mostrar esto en el sentido de qué es el valor agregado o qué está haciendo mucho más explícito la norma con respecto a la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Y en ese punto nos lleva a cómo se desarrolla esta primera etapa, ¿no? En esta primera etapa, el Minedo propone o dispone en el portal de Podeduca una serie de recursos, y estos recursos son elementos para hacer la evaluación diagnóstica. A partir de esta evaluación se va reconociendo las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y eso permite, llamemos, ir haciendo una planificación para acompañar a los estudiantes en el año escolar. ¿Eso qué involucra? Eso involucra aplicar la prueba. En este caso se dispone de ciertos registros y ciertos recursos que agilizan esta sistematización para que luego se genere un espacio de reflexión y una planificación con respecto a lo reconocido en el recurso de sistematización, ¿no? En ese sentido, también es importante explicitar la estrategia de refuerzo escolar articulado con el desarrollo de competencias, ¿no? O sea, desarrollar aprendizaje con los recursos de refuerzo escolar no involucra con eso desplazar aquello que expresa el currículo nacional, sino más bien es como en el marco del currículo nacional la estrategia de refuerzo escolar se articula. Y como ustedes pueden ver acá, podemos ver cómo tenemos en el centro del rompecabezas, tenemos una experiencia de aprendizaje, pero muy bien sabemos nosotros cuando desarrollamos una experiencia de aprendizaje, una actividad basada en proyectos, una actividad basada en retos, una actividad basada en problemas, cómo los estudiantes, a partir de eso, es necesario disponer de actividades complementarias. Y asociado a esas actividades complementarias también hay actividades de reforzamiento que se deben precisar. Entonces, con esta gráfica lo que se pretende acá es que se reconozca, llamemos, la importancia de la articulación, en este caso de la acción de refuerzo escolar, con la propuesta del desarrollo de competencias, y eso a nivel de planificación involucra cómo las acciones claves, particulares, acuérdense de lo que expliqué al comienzo, ¿no?, estructuradas, van de la mano con esta mirada de la actuación que esperamos de los estudiantes en el desarrollo de sus competencias. Entonces, ese es un punto importante a destacar. Y un elemento que tenemos que tomar en cuenta para este año es que tenemos un conjunto de recursos. Tenemos recursos desde lo que es refuerzo escolar, como tenemos recursos desde lo que es la dotación de los textos de matemática y comunicación en este 2026.
¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo, a ver, acá no se ve, acá está. Acá. Ustedes pueden ver cómo a partir de la evaluación diagnóstica se tiene que planificar y se tiene que desarrollar experiencias de aprendizaje. Y sabemos que las experiencias de aprendizaje parten de situaciones reales, problemáticas, que se pueden plantear en un contexto y que involucren justamente movilizar las competencias. Y articular esto con refuerzo escolar involucra, acá ustedes pueden ver que tenemos instrumentos de evaluación, pero también si miramos los textos educativos, vamos a reconocer que en los textos podemos reconocer situaciones que pueden articularse mucho al contexto y que pueden ser referentes para trabajar con los chicos, adaptar, ajustar según el contexto. Y también vamos a reconocer fichas de refuerzo escolar que están en el portal de Pereduca. Entonces, la intención de esta lámina es un poco ilustrar de que refuerzo escolar no involucra, en este caso, desplazar el sentido de las competencias, sino más bien lo que buscamos es que se articule el desarrollo de competencias y que entren en elementos claves y que para ello se dispone de un conjunto de recursos, ¿no? Que para esta primera etapa vamos a ir presentando cuáles son esos recursos que orientan justamente a la evaluación diagnóstica, ¿sí? Bueno, acá mirándolo de las acciones, podemos ver que esta parte de una situación donde los estudiantes, ante la necesidad, por ejemplo, de implementar un centro de salud, los estudiantes analizan en su distrito y, por ejemplo, proponen que en este espacio podría plantearse un centro de salud para atender esa necesidad o esa problemática, ¿no? La elección del centro de salud se da por la avenida principal, por las condiciones, el tránsito, el punto equidistante frente a lo que se encuentra el distrito y etc., ¿no? O sea, es decir, se movilizan una serie de actuaciones que justifican y que justamente buscamos ese tipo de actuación competente. Y en ese sentido podemos reconocer actividades que pueden ir complementando y pueden ir ajustando el desarrollo, ¿no? Entonces voy acá a pasar de largo aquellas actividades que los chicos van haciendo y que justamente en ese desarrollo se va articulando las acciones de llamemos, refuerzo escolar, ¿no? En ese sentido, vuelvo acá para enfatizar qué es lo que debe ocurrir en la institución educativa con la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Recordemos siempre que el centro es el estudiante. Este estudiante que tiene necesidades de aprendizaje y que requiere acciones de acompañamiento. Y sobre eso, en esta primera etapa, reconocemos la importancia de la evaluación diagnóstica apoyada con ciertos recursos para que permita un espacio de reflexión en la institución educativa, un planteamiento de metas, una movilización de los actores, y sobre eso se puede desarrollar una adecuada gestión pedagógica en miras al desarrollo de aprendizajes, ¿no? Y con lo último que he explicado, esta forma de gestión pedagógica tiene que ir articulada al desarrollo de competencias, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos a llegar con la presentación, ya vemos, general de lo que es refuerzo escolar, y a continuación, voy a dar pase a mi compañero Lito para que presente, en este caso, ya aspectos puntuales del área de comunicación. Acto seguido, se va a presentar también aspectos puntuales para esta etapa con respecto al área de matemáticas, ¿sí? Muy bien. Cedo en este caso el espacio a mi colega. ¿Estás ahí, Lito?
Muy buenas tardes, estimados especialistas y docentes. Como decía muy bien el especialista Pedro de acá del Minedu, del ADES, el refuerzo escolar nos lleva al desarrollo también de las competencias de nuestros estudiantes. En ese sentido, ahora vamos a abordar algo muy específico que es el área de comunicación. No, recuerden que el refuerzo escolar no es algo que se esté dando este año, sino es la continuidad que se está dando de varios años. En ese sentido, vamos a empezar cómo yo logro, cómo ingreso y dónde encuentro estas herramientas de refuerzo escolar para la evaluación diagnóstica en esta primera etapa, en este primer proceso, en este primer momento de la estrategia de refuerzo escolar. Como ustedes saben, aquí tenemos un link, están observando, que nos va a permitir ingresar directamente a estos recursos que nos van a ayudar para hacer la evaluación diagnóstica. Otra forma también es directamente, ¿no?, en la computadora o en la laptop que uno puede estar trabajando, pues ingresamos a Perú Educa, ¿no? Ahí vamos a ingresar, luego podemos ingresar directamente a el área de docentes, materiales para docentes, y luego vamos al área de secundaria y encontramos ahí la evaluación diagnóstica. La estrategia de refuerzo escolar, sí, que vamos a encontrar dentro de nosotros, como le estaba diciendo, vamos a encontrar en este lado la evaluación diagnóstica 2026 del área de comunicación, como también de matemáticas, pero ahora nos vamos a enfocar nosotros en la evaluación diagnóstica. Vamos a encontrar ahí nosotros las pruebas de lectura de primer grado a quinto grado, ¿sí? Pero no solamente vamos a encontrar esas pruebas, también nosotros vamos a encontrar las orientaciones para el registro y análisis de la comunicación de cada uno de los 5 grados. Al mismo tiempo también vamos a encontrar otro archivo que es el registro y reporte de evaluación diagnóstica también de primero a quinto grado de secundaria. Entonces ahí tenemos nosotros, como dice esta primera etapa hasta el 15 de mayo, instrumentos que nos van a permitir reflexionar dentro de la institución educativa para poder hacer un buen diagnóstico y poner las estrategias de acuerdo para poder desarrollar, con estas estrategias poder desarrollar las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. La estrategia de refuerzo escolar, ¿no? En este primer momento, nosotros para la evaluación diagnóstica tenemos la evaluación de entrada. Esta evaluación diagnóstica es de lectura. Como ustedes pueden ver, tenemos una carátula en la cual el estudiante coloca el nombre de la institución educativa, sus nombres y apellidos, la sección y el número de orden. También dentro de esta misma evaluación de entrada vamos a encontrar 2 páginas en la cual vamos a poder ver nosotros las orientaciones de cómo es lo que tiene que hacer, cómo marcar el tiempo que va a durar esta evaluación, esta prueba de comunicación, y seguidamente tenemos, para el caso del área de comunicación, para los 5 grados siempre vamos a tener 3 textos. Aquí vemos un ejemplo, creo que es el de cuarto grado de secundaria, con el texto 2, seguida de 6 preguntas. 6 preguntas que están enmarcadas en las capacidades de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. No está siguiendo el orden en la cual están determinadas las capacidades, están alteradas. Empezamos a veces por infiere, luego viene obtiene, luego reflexiona indistintamente. No hay un orden lineal, ¿sí? Recuerden que las competencias comunicativas son recursivas. En ese sentido, tienes que las preguntas están así de manera recursivas, no son lineales. Pero también dentro, otro instrumento que tenemos es la evaluación diagnóstica de escritura, no solo de lectura. Aquí también tenemos una portada, que es la prueba de escritura, con 2 hojas de orientaciones, ¿no?, para el estudiante, el tiempo de duración y cómo es que debe desarrollarla. Recordemos que esta prueba partimos de una situación y luego de ahí unas consignas, una situación lo más cercana posible ahí para que el estudiante a través de esas consignas desarrolle un texto, pero no lo va a hacer de manera arbitraria, sino siguiendo todo un proceso, ¿no? Desde que planifica su texto, organiza sus ideas
escribe su texto y al final tenemos una metacognición para que el alumno reflexione sobre su proceso de escritura. Recordemos que estas son preguntas de tipo abiertas, a diferencia de las de lectura, que son preguntas de tipo cerradas. ¿Sí? Pero no solo también tenemos las pruebas como tal, sino también cada prueba dentro de la estrategia de refuerzo escolar vamos a encontrar nosotros orientaciones para el registro y análisis, es decir, las orientaciones propias por cada uno de los grados. ¿Qué vamos a encontrar nosotros dentro de estas orientaciones? Por ejemplo, estamos en el segundo grado. Si el texto tiene si la prueba tiene 3 textos, entonces vamos a encontrar 3 matrices por cada una de las pruebas, en la cual vamos a encontrar no solo los datos del texto, sino la competencia, qué capacidad se está evaluando. Recordemos que también el desempeño que está evaluado con el grado anterior, el desempeño precisado, que es muy importante, y la pregunta con la clave. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar una diversidad de géneros textuales que van a ayudar a los estudiantes y a los docentes en el logro de sus objetivos. Lo mismo en la evaluación diagnóstica de escritura, de refuerzo escolar, pero a diferencia de lectura, aquí vamos a encontrar no solo la matriz de la prueba diagnóstica de escritura de cada uno de los 5 grados, sino también una rúbrica de evaluación para el texto que se le está pidiendo que el estudiante desarrolle. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, estas fuentes, estos insumos que nos van a ayudar a nosotros para esta primera etapa de la estrategia de refuerzo escolar, las vamos a encontrar cada una de ellas dentro del portal Perú Educa. Como pueden ver a este lado de la pantalla, estamos indicando cuál es el link. Es una versión descargable para cada una de las fechas. ¿Por qué es importante esto? Como Pedro decía hace un momento, que dada la evaluación hasta el 15 de mayo, nos permite hacer una reflexión y plantear cuáles son las necesidades de aprendizaje en los estudiantes y articularlas con estas sesiones de aprendizaje para el logro de los aprendizajes que nosotros vamos a proponer en base a esas necesidades de aprendizaje que hemos determinado de nuestros estudiantes. Entonces, cuando ustedes van a registrar en el EXE el resultado de esta evaluación, pues les va a permitir a ustedes tener con bastante claridad y determinar cuáles son esas necesidades. Recordemos que habíamos visto que las preguntas estaban determinadas por capacidades. Y esas capacidades a ustedes determinar qué capacidad necesita reforzar, necesita retroalimentar, necesita desarrollar, pues ahí en esa reflexión determinaremos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo más apremiante y necesario para nuestros estudiantes. La estrategia de refuerzo escolar, como ustedes pueden ver, en la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Como les estaba diciendo, es que el estudiante, de acuerdo a sus resultados de la prueba diagnóstica, recuerden que están por el ciclo quinto y ciclo séptimo, a partir del ciclo quinto hasta el ciclo séptimo. Frente a los resultados, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, si nuestro estudiante se encuentra, supongamos que estamos en segundo grado de secundaria, sexto ciclo, pero nuestro estudiante de acuerdo a la prueba diagnóstica, hemos determinado el resultado así que está dentro del ciclo quinto, entonces utilizaremos la ficha número 2. Si el resultado nos da que el estudiante se encuentra dentro del ciclo séptimo, pero en el grado inmediato inferior a segundo grado, es decir, en primer grado de secundaria, utilizaremos las fichas 17. ¿Sí? En este ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Hay un grado de complejidad que está determinada por las actividades de cada fecha, las cuales aumentan en la demanda cognitiva. Por ejemplo, en la ficha 2, en la actividad 1,
dice, aproxímate a los cuentos que vas a leer y recomendar. Siguiendo la misma línea, en la ficha 17 la actividad 1 dice, formula hipótesis sobre la noticia a leer. Dense cuenta que el grado de demanda cognitiva ya ha cambiado. Aproxímate a leer los cuentos que vas a leer y recomendar. Acá en la 2, en la ficha 17 ya no se va a aproximar al texto, sino va a formular hipótesis sobre la noticia que va a leer. Y en la ficha 19 la actividad dice, a partir de mis saberes previos formulo hipótesis y predicciones. El grado de complejidad ha aumentado. Entonces yo determino en qué situación se encuentra mi estudiante y de acuerdo a ello aplico la ficha correspondiente. Como decía Pedro hace un momento también, no es que yo voy a aprender una misma ficha para todos mis estudiantes, una misma actividad. Van a ser actividades diferenciadas y dependiendo de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, voy a utilizar la ficha que le corresponda. Propuesta de secuencia de fichas de segundo grado de secundaria, en la misma competencia. Como les estaba diciendo, ¿no? En el ciclo quinto, que involucra a quinto y sexto grado de primaria, si es que un estudiante se encuentra aquí en este supuesto, pues lo que nosotros tenemos que él transite hacia el ciclo 6, es decir, al primer grado, porque nuestro objetivo es que al final él logre llegar al grado que le corresponde, que es segundo grado de secundaria. Esta propuesta de fichas tiene un propósito cada una de ellas. Por ejemplo, en el propósito del sexto ciclo es de formular argumentos o razones con los que se justifiquen las recomendaciones para que se lean los cuentos seleccionados. En la de primer grado, que es sexto ciclo, el propósito es opinar sobre el contenido de la noticia. Opinar sobre el contenido de la noticia. Escolares que usan gusanos para reducir el plástico viajarán a Emiratos Árabes, la intención del autor y la organización del texto. Es decir, ahí también vemos un grado de complejidad que se va dando en cada una de las fichas. ¿Cómo están organizadas y estructuradas las fichas de comunicación? En la ficha, por ejemplo, en la de comunicación que corresponde a sexto ciclo de primer y segundo grado, tenemos, por ejemplo, en la ficha 19 en la actividad 1. A partir de mis saberes previos, formulo hipótesis y predicciones. Ahí tenemos un título, una situación y un propósito. ¿Sí? En la ficha 2 dice, tenemos el título, el propósito de esta actividad y el desarrollo de las actividades. En la ficha 3, en la actividad 3, dice, explica el contenido del artículo de opinión a partir de las ideas importantes y el desarrollo de actividades. Y en la actividad 4, justifica tu opinión sobre el texto de nuestra identidad cultural. Observemos la secuencia de actividades. Por ejemplo, en la ficha 19, como estábamos viendo, de ciclo sexto, está organizado en 4 actividades. Como habíamos leído, si se dan cuenta, ¿no? A partir de mis saberes previos, formulo hipótesis y predicciones. Lee el artículo de opinión e identifica su estructura. Explique el contenido del artículo de opinión a partir de ideas importantes. Y finalmente, justifica tu opinión sobre el texto, nuestra identidad cultural. Si se han dado cuenta, los títulos reflejan los procesos básicos que requiere la competencia para su desarrollo. ¿Sí? Saberes previos, lee el artículo, explica el contenido y justifica o da una opinión del texto. ¿Sí? Repito, acá es muy importante que nos demos cuenta, estamos viendo los procesos. ¿Sí? Saberes previos, formula hipótesis, lee artículo de opinión, identifica su estructura, explica el contenido del artículo, da su opinión y justifica su opinión sobre el texto que le ha dado. Esa es la forma en cómo están la secuencia de las actividades de cada uno de las fichas. Revisemos la organización de los propósitos de las actividades de la misma ficha. ¿Sí? Por ejemplo, en la actividad 1 dice,
Tu propósito en esta actividad es formular hipótesis y predicciones sobre el artículo de opinión, nuestra identidad cultural, para establecer tu propósito de lectura. En la ficha 19, en la actividad 2, el propósito es leer un artículo. Si nos damos cuenta, acá es nuevamente formular hipótesis y predicciones sobre el artículo de opinión de nuestra identidad. En la siguiente ya no formulo. Dentro de los procesos de lectura dice lee el artículo de opinión, nuestra identidad. Y en la actividad 3 de la ficha 19, el propósito explica la intención del autor del artículo de nuestra identidad cultural. Finalmente, en la actividad 4, ya formuló la hipótesis, ya leyó el artículo, ya explicó la intención del autor, ahora va a poner su postura, su opinión, pero no solo, sino también la va a justificar sobre la estructura, el contenido y la intención del autor del artículo de nuestra opinión, nuestra identidad cultural. Situación que despliega el desarrollo de las 4 actividades de la ficha 19. Cada una de las fichas tiene una situación. En este caso, nos dice que Sara y Carlos no se ponen de acuerdo sobre la tradición peruana, sobre qué tradición peruana ilustrarán en un mural por fiestas patrias. La profesora Laura les explica que ello se debe a que el Perú tiene una gran riqueza cultural, pero cuando defendamos un punto de vista debemos hacerlo con argumentos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dice Sara, la lectura del artículo de opinión, nuestra identidad cultural, puede ser de gran ayuda. Volvemos al PPT anterior. Como podemos ver, esta organización nos permite a desarrollar esta situación. Cada propósito está orientado a, como vemos, formulo la hipótesis sobre el texto, leo el texto, explico la intención del texto y justifico la opinión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dice, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué? ¿Cómo puedo dar un argumento? Y me dice los procesos en la ficha, a través de las 4 actividades, cómo llego a explicar, a fundamentar, a expresar, a argumentar fundamentalmente, ¿no? Entonces, cada actividad está estructurada para que nos lleve al desarrollo y al logro de esa problemática que se presenta dentro de la situación. Las fichas y sus actividades. Por ejemplo, en la ficha 19 hemos visto nuevamente que a partir de mis saberes previos formulo hipótesis y predicciones. Con ello, yo recién leo el artículo de opinión e identifico su estructura. Identificando su estructura, explico el contenido del artículo de opinión a partir de ideas importantes y finalmente justifico la opinión sobre el texto, nuestra identidad cultural. Hay una secuencia de procesos de la competencia ley que le van a ayudar a nuestros estudiantes al desarrollo de las competencias comunicativas. Todo esto gira en torno, como había dicho hace un rato, en torno a una situación determinada, establecida. Eso sería en esta primera etapa de la evaluación diagnóstica en relación a la ficha a la prueba de lectura, ¿sí?, de la evaluación diagnóstica. Eso sería, sí, gracias.
Bueno, a continuación vamos a presentar, en este caso, los recursos de refuerzo escolar para esta etapa diagnóstica y algunas características de ellos, ¿no? Eh, como, como ustedes pueden ver acá en la presentación, en el portal de Pereduca, en la dirección que ustedes ven ahí, que está en la parte superior derecha, el URL, van a acceder ustedes al espacio de Pereduca, y en ese espacio ustedes ven un botón que es Evaluación Diagnóstica 2026 Matemática. En ese botón de Evaluación Diagnóstica ustedes van a tener cuadernillos, una orientación y un recurso Excel. En el cuadernillo, este año 2026 se está disponiendo de 2 cuadernillos para cada grado. Es decir, se espera que los estudiantes en 2 sesiones de 90 minutos puedan organizarse y desarrollar estos cuadernillos. La intención de estos cuadernillos en ser 2 es que se pretende coberturar los aprendizajes previstos para inicio del grado, como también para la conclusión. En este caso sería la otra evaluación de salida. Es decir, que se pretende reconocer el desarrollo de las competencias, capacidades asociadas a estas nociones que están expresadas en el currículo. Por eso es el aspecto de 2 cuadernillos, ¿sí? Asimismo, vamos a tener un recurso que son las orientaciones. En estos recursos vamos a reconocer una matriz, vamos a reconocer una ficha del tipo de codificación para tener los tipos de ítem abierto, y como también orientaciones para el manejo del Excel. Y el tercer recurso es un Excel. Es un recurso Excel que, una vez que se aplica los cuadernillos por parte del estudiante, el docente puede sistematizar o organizar esa información en este recurso Excel. Entonces vamos a explicar en detalle cada uno de ellos, ¿no? Primero, con respecto a las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones, todas ellas que ustedes van a tener a disposición, parten de situaciones funcionales, ¿no? Como esto de acá, de un plan de estudios fotográficos, promociones y descuentos en muebles, o por ejemplo, si tú quieres reformar una habitación, y etc., ¿no? Así como estos ejemplos que ustedes ven, van a encontrar ustedes otros más. Es decir, todas las situaciones que se plantean en estos recursos están alineadas al enfoque del área, en el sentido de que la actividad matemática es una actividad funcional, es una actividad que parte de encontrarle un sentido, una solución, tomar una posición, actuar de forma crítica y creativa, ¿no? En contraposición a una actividad rutinaria, a una actividad, llamemos tan solo de aplicar una fórmula, una actividad que apela al memorismo, ¿no? Sino lo que se pretende acá es que las situaciones mismas lleven, por ejemplo, a una necesidad de elección, por ejemplo, cuál es la promoción que más conviene, o con respecto a qué aspectos considerar en la reforma de una habitación con respecto a la cantidad de losas que pueden entrar en este rediseño, o como también la capacidad de elegir estos planes en diversas opciones, ¿no? Yo tengo un estudio que me ofrece un servicio base, un descuento familiar, acciones adicionales, y tengo otro estudio, ¿no? Entonces, las situaciones que se presentan acá son situaciones próximas a la realidad y que ocurren el día a día, ¿no? Cuando yo quiero elegir un plan de telefonía, cuando tengo que ver sobre mi consumo de energía eléctrica, mi consumo con respecto al agua potable, cuando llamemos rediseñar los espacios en mi casa y tengo que ver el presupuesto, la cantidad de pintura, de mayólica, gente que se va a requerir, ¿no? Cuando estoy reconociendo la propagación, en este caso de una bacteria, en el tiempo en que se va a propagar, y tengo que tomar elección sobre un tipo de oferta de ahorro, qué banco me conviene, y etc., ¿no? Qué entidad financiera me conviene, y etc. Entonces, lo que se pretende en estas evaluaciones es que todas ellas parten de situaciones reales, próximas a la realidad, ¿sí? Que permitan justamente darle un sentido, un significado a la actividad matemática, y que está justamente alineado desde la propuesta del currículo nacional. En ese sentido, estas situaciones movilizan las capacidades con respecto a la competencia, o las competencias, ¿no?
Por ejemplo, ustedes pueden ver acá esta situación de plan de estudio, que es la del cuadernillo de segundo grado, y pueden ver ustedes acá una matriz, que es la que está en el documento de orientaciones, donde pueden ver ustedes la situación, pueden ver la competencia que resuelve problemas de cantidad y pueden ver la capacidad. Y si ustedes reconocen, en el conjunto de situaciones que se van planteando, se están movilizando, en este caso, todas las capacidades, ¿sí? De tal forma que eso permite tener un análisis mucho más próximo de aquellos aspectos que se están promoviendo en el aula, ¿no? Desde la capacidad del alumno de poder modelar, desarrollar estrategias, comunicar ideas matemáticas, de reconocer en esa comunicación el sentido de las nociones bajo un contexto, cómo usar las nociones matemáticas bajo un contexto, desde la forma como el alumno va reconociendo y va expresando ideas asociadas a la argumentación matemática, que es lo que se busca que los alumnos tengan un sentido utilitario del hacer matemática, ¿no? Entonces acá pueden ver ustedes que el conjunto, o sea, los cuadernillos en su conjunto van a ir reconociendo situaciones que están asociadas a una competencia, a dos competencias, y en ellos se están movilizando en su conjunto todas las capacidades de las referidas competencias, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Sobre ello, vamos a ir reconociendo que el diseño de los cuadernillos tiene un conjunto de características, ¿no? Hablamos de tipos de ítem. Hay dos tipos de ítems que se están poniendo acá, que son de selección y ítems de desarrollo, ¿no? Pues lo que ustedes pueden ver acá, los ítems de selección, ¿no? Desde que tenemos estas selecciones múltiples, o de seleccionar la respuesta o las respuestas correctas, o el de seleccionar si es verdadero o falso, o en este caso, seleccionar la alternativa asociada a diversos soportes gráficos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante a reconocer, que la característica de los ítems que están presentados acá, vamos a encontrar ítems donde el alumno tiene que seleccionar, en este caso, una respuesta correcta, que va a ser una de las alternativas, como también puede marcar la opción o las opciones, es decir, que el alumno acá puede seleccionar, puede ser una o pueden ser dos, ¿no? Marca con una X, aquella o aquellas que representan el mismo valor, ¿no? Entonces, el planteamiento apela justamente a que el alumno pueda, llamemos, mostrar su comprensión, en este caso, mirando estos dos ítems, con respecto a cómo se comunican ciertas ideas matemáticas, ¿no? El que vemos acá está asociado a la argumentación, que involucra el reconocer las propiedades, las características, en este caso de una noción en una situación. Eso es lo que hay que reconocer principalmente, que todo esto que ustedes están viendo acá se da en el marco de la situación que se va planteando, ¿no? Como también pueden haber ítems así como el de acá, que están asociados a recursos gráficos, ¿no? Entonces, estas son las características de ítems de selección que se están planteando. Se congeló. ¿Ya? El otro son ítems de desarrollo. Ustedes pueden ver acá esta característica de ítems. Por ejemplo, acá al alumno se le da un procedimiento y se le pregunta si el procedimiento es correcto o no es correcto. Si el alumno marca no, en este caso debe plantear cuál sería el procedimiento conveniente según el análisis y la evaluación que ha realizado el estudiante y el reconocimiento que ha hecho sobre ese proceso, ¿no? Entonces, este es un ítem de desarrollo que toma como soporte un procedimiento y el cual el alumno debe evaluar ese procedimiento, ¿no? Este otro también es un ítem donde el alumno se le pregunta quién amplió correctamente, ¿no? Entonces el alumno tiene que seleccionar y tiene que justificar el porqué de su elección, ¿no? Entonces este es un ítem también de desarrollo. Esa selección, pero lo que quiere verse acá en el fondo, este ítem es cómo el alumno es capaz de justificar, en este caso, basado en la noción de proporcionalidad, en el marco de la situación que se está presentando, ¿no? Acá pueden ver otro ítem. Este es un ítem también de desarrollo que está asociado a la complementación de datos. Al alumno se le da una tabla sobre la cual el alumno tiene que ir
complementando un conjunto de datos, ¿no? Y tenemos este otro, que también es un ítem, en este caso, que es de desarrollo asociado a un procedimiento, en este caso asociado a hacer uso de una escala arbitraria, ¿sí? Que se le está planteando al grupo. Entonces, esa es una de las características de los cuadernillos, como les refería. Ahora, la pregunta sería, ¿y estos ítems abiertos, estos de desarrollo, cómo los voy a yo evaluar? ¿Cómo los voy a poder yo reconocer si el alumno lo ha hecho correcto o incorrectamente? Para ello, en el documento de orientaciones, como les mostré hace un rato, hay una matriz que les indica a ustedes, en este caso, las respuestas, si es cerrada, es adecuada y etc., ¿no? Y en el mismo documento de orientaciones, ustedes van a encontrar páginas que están organizadas de esta forma, ¿no? Donde se ve por qué es adecuada. Marca no y plantea el procedimiento. Y acá, por ejemplo, se está planteando el procedimiento, ¿no? Primer paso, aplicamos el descuento familiar del 10%. Acá está. Descuento, costo del servicio es 150. Descuento familiar 10%. Acá está. Nuevo costo, 135 soles. Segundo paso, sumamos al nuevo costo el servicio adicional y el cargo para el uso del estudio premium, ¿no? Pues acá está el servicio adicional, 20 soles más 10 soles, 30 soles, nuevo costo, uso del servicio premium 5,51 y acá está el resultado. Es decir, se brinda en este caso esta tipo de ficha al docente para que pueda darle el valor si el alumno, cuando ha marcado o no, ha justificado o ha hecho el procedimiento, en este caso lo que se solicita, ¿no? ¿Cuándo es parcial, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando el alumno marca no, pero sin embargo identifica el error, pero comete errores en los cálculos, ¿no? O cuando el alumno reconoce el precio base y los costes adicionales, pero no los aplica. Los explica, pero no lo aplica o lo hace incorrectamente. O el procedimiento muestra una idea adecuada, pero no llega a un resultado correcto. Es decir, se explica cuál es, que no esté de acuerdo, sin embargo, no llega a la conclusión como se está mostrando en la respuesta adecuada. ¿Y cuándo es una respuesta inadecuada? Cuando el alumno marca no o marca sí sin una justificación o ejemplo. Entonces, acá podemos ver esta ficha. Este es un ejemplo. Esta es otra. Acá vemos otra, ¿no? Partimos de una situación de compra de queso Pari en el mercado y a partir de esa compra el alumno tiene que reconocer, en este caso, la equivalencia de 2 soles con 30 céntimos. Entonces, acá ustedes pueden ver, este indicador orienta la comprensión de la equivalencia entre unidades del sistema monetario para representar una misma cantidad, ¿sí? Entonces acá se ve cuándo es adecuada. Es adecuada cuando el alumno marca estas dos alternativas o estos dos puntos. Es parcial cuando solo marca una de esas combinaciones, ¿sí? Y es inadecuado cuando el alumno no marca ninguno de estos, no corresponde al valor reformatorio. Esto sería, por ejemplo, una de las características, ¿sí? Entonces, sobre eso, estos recursos están publicándose en el portal de PEDUCA, ¿sí? Así como también se va a publicar el Excel, ¿no? Entonces, todos, ya ahorita en la plataforma ya se encuentran publicadas estas orientaciones, y acá está el enlace web, ¿sí? Y dentro de estas orientaciones, viendo ya el documento, hay 3 elementos importantes que debemos ver en estas orientaciones. Uno es la matriz. 2, estas son las fichas que nos permiten ayudar a darle el valor de adecuada, inadecuada o parcial. Y 3, orientaciones para el uso del Excel, para el registro de la evaluación diagnóstica, ¿sí? Estos 3 elementos son importantes que están mostrados en la ficha. Voy a mostrar acá un poquito. Voy a mostrar acá acá está. A ver cómo se acá. No sé qué es acá, ¿no? Acá está. Acá ustedes pueden ver
Este es el documento de orientaciones. Vamos a ir primero por el cuadernillo. Acá ustedes ven el cuadernillo de segundo año, por ejemplo. Acá está. Este cuadernillo tiene las pautas, el tiempo que se va a desarrollar y acá está el problema que les estaba comentando. ¿Sí? Acá está el cuadernillo. Este es el otro cuadernillo. Ajá, acá está. Como les refería, en su conjunto los cuadernillos hacen visible el desarrollo de las competencias. ¿Sí? Una vez que tengo los cuadernillos, yo tengo las orientaciones. Acá está la orientación de matemáticas segundo año. Acá está. ¿Sí? Acá está la matriz, lo que les refería. Y con la matriz tenemos la ficha. Acá está la ficha. Ustedes pueden ver por cada ítem abierto. Está la orientación de por qué es adecuada, por qué es parcial y por qué es inadecuada. ¿Sí? Que permita el análisis y el trabajo y el valor que le va el docente a lo que realiza el estudiante. ¿Estamos? Y asociado a esta matriz está el Excel. Acá vamos a encontrar cómo hacer uso de la herramienta Excel. ¿Sí? Acá está toda la orientación. Y acá quería resaltar siempre un dato importante, porque hemos tenido consultas siempre y siempre ha sido sobre este elemento, ¿no? Cuando nosotros ingresamos los datos en el Excel, siempre tenemos que actualizar los datos que hemos ingresado para que el sistema procese la nueva información, ¿no? Entonces, siempre tenemos que marcar datos y actualizar datos, ¿no? Y eso está en el mismo documento de orientaciones que ya hemos sacado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá estaba mostrándoles el recurso Excel, el documento de orientación, la prueba, las orientaciones, ¿sí? Y lo que voy a mostrarles ahora es el... Ratito. Voy a mostrarles ahora el Excel, ¿sí? Este es un Excel que se ha desarrollado en el sentido de ayudar a la sistematización de lo que va registrando el estudiante en su evaluación y que permita a nosotros tener un esquema primero visual y a partir de ese esquema visual poder ir ordenando, ir reconociendo y tomando decisiones con respecto a las características de la atención diferencial de los estudiantes. ¿Cómo se hace eso? Es lo que voy a tratar un poco de mostrarles de forma práctica acá, ¿sí? Un ratito voy a entrar al Excel. Acá está. Muy bien. Entonces, este es un Excel. Y por ejemplo, yo tengo un formulario, ¿no? Entonces, a partir de este botón que hago un clic, yo ingreso acá los datos, ¿no? Área matemática, segundo año, número de orden, eso es importante, poner acá el número de orden del estudiante, ¿sí? Y sección, voy a poner en este caso sección única. Voy a hacer un ejemplo con el número de orden 1, ¿ya? Para que ustedes vean algo. Yo acá entonces puedo ingresar los datos del estudiante en diversas características, puedo ir llenando si marcó la A, la B, la C, la D, si la respuesta fue adecuada, parcial, o marcó sin respuesta, miren, hay sin respuesta, es decir, uno dejó en blanco. Tengo la C, tengo la adecuada, tengo la alternativa D, sin respuesta, la C, acá voy a poner en este caso la alternativa A, voy a poner la C, voy a tener la A, sin respuesta, acá vamos a poner adecuada, C, vamos a poner parcial, acá C, acá B, acá A, acá parcial, acá inadecuada, acá la D, acá la A, la C y la inadecuada, ¿no? Por ejemplo, yo hago esto y yo ya había registrado los datos del número 1, pero quizás ha habido hoy algo que no llenó bien. Yo puedo hacer esto y acá dice el número de orden del estudiante ya existe, ¿desea reemplazarlo? ¿Puedo? Sí, puedo reemplazar y ya se reemplazó, ¿no? Aceptar,
se reemplazó y ahora la tabla me sirve para hacer otro ingreso, ¿no? Entonces vamos a hacer el ingreso número 9, ¿ya? Vamos a ingresar el número 9, entonces pongo matemática, grado, número de orden, voy a poner en este caso el número 9, el número de ingreso del estudiante, vamos a poner la sección única y hago el mismo procedimiento, ¿no? Empiezo a llenar todos los valores que considero del estudiante, ¿sí? Estoy llenando. Acá pueden ver, a ver, ¿no? Entonces la intención de esta tabla que se ha desarrollado es para que sea de una gestión ágil, ¿no? Entonces el docente llena la información. Ya está. Y lo registro, ¿no? ¿Ven? Acá el registro ha sido exitoso y como pueden ver acá ya se registró los valores, del estudiante 9, ¿no? Y con eso me voy acá a datos y en datos actualizar datos. El sistema lo actualiza y con eso que he ingresado ya me voy de frente acá al aula, al reporte de aula. Y ustedes pueden ver, si ustedes se han dado cuenta en el cambio justo, ha habido una variación en este caso del gráfico de barras, ¿no? ¿Por qué? Porque se han actualizado los datos. Y en este espacio, en esta ventana, ustedes pueden ver, en esta hoja de cálculo, ustedes pueden ver la forma como se está presentando la información. Entonces yo puedo tener acá diversos niveles de análisis de la información. Por ejemplo, tengo un nivel general porque yo puedo reflexionar a nivel del aula cómo ha sido el desempeño de los estudiantes, por ejemplo, con respuesta correcta, incorrecta o sin respuesta en un ítem cerrado. O cómo ha sido su respuesta adecuada, inadecuada, parcial o sin respuesta en este ítem abierto, ¿no? Y si yo miro la gráfica, grosso modo, por ejemplo, puedo ver que en la competencia cantidad, se puede ver, ¿no? A ver, acá no me va a permitir, voy a jalar esto, a ver, vamos a ver. Pero, sí. ¿Se ve el Paint? ¿Se ve la captura que hice? Sí, ¿no? ¿Sí se ve? No se ve. Ya, voy a hacer la captura de pantalla de este gráfico. No, de este gráfico. Se demora en transitar. A ver. Ya. No se ve el Paint. Ya, vamos a... No voy a mover mucho para analizar. Miren, con esos datos que he ingresado, puedo ver que en la competencia cantidad, el 64%, en este caso, ha habido una tendencia a ser incorrectas de las respuestas que han hecho de los estudiantes en general, ¿sí? Y puedo darme cuenta que han respondido correctamente, en un 50% de las interrogantes con la competencia de forma, ¿sí? Pero en cantidad se ve claramente que es mayor donde ha habido dificultades porque han marcado incorrectamente un 67% respecto a las respuestas brindadas. Y miro el gris que es sin respuesta, que es un 9%. Si yo quisiera adicionar el sin respuesta con las incorrectas, me está saliendo más del 70%. A eso vamos con respecto al sentido de este Excel que me permite tener una visualización rápida de gestión ágil para que en el aula el docente pueda reconocer en este caso cómo es que los alumnos han respondido y asociado a las competencias qué actuaciones se pueden ir reconociendo, ¿no? Por ejemplo, si vamos en las de respuesta abierta, vamos a ver que de forma inadecuada se ha hecho una competencia cantidad, un 33%. Pero podemos ver que en la competencia gestión de datos hay un 67%, que es un nivel alto, ¿sí? Un parcial, miren, el parcial es 22%, o sea, si habláramos de respuesta adecuada y que parcialmente lo han hecho, estamos hablando de un 80% de estudiantes que están más o menos en la expectativa de lo que se quiere, en este caso previo al grado, porque estos ítems son de comienzo de este año, es decir,
los desempeños formulados están asociados a lo que debían haber traído de los grados anteriores, no del grado, de los grados anteriores. Entonces podemos ver que en gestión de datos hay una mayor incidencia con respecto a respuestas adecuadas y parcialmente desarrolladas. Hablamos de las respuestas abiertas, ¿no? Sin embargo, vemos que en forma, en la competencia cantidad es el 33%, y si lo sumo con las sin respuesta, o sea, con los estudiantes que no han respondido, estamos hablando de un 44%. Entonces, este es un simulado, no, ahorita no hemos ingresado datos reales, pero esto es lo que esperaríamos en el aula, que se genere las sin respuesta, o sea, con los estudiantes que no han respondido, estamos hablando de un 44%. Entonces, este es un simulado, no, ahorita no hemos ingresado datos reales, pero esto es lo que esperaríamos en el aula. Entonces, este primer mapeo nos ubica en el sentido de las competencias que están desarrollando los estudiantes. Un siguiente nivel de análisis es, si yo veo cantidad, vamos a quedarnos en cantidad. Si es en cantidad, entonces, ¿qué está pasando en cantidad? Y acá ustedes pueden ver, aquí bajen, ustedes demoran en bajar, ¿no? ¿No baja? Está lento. Ya bajó, ¿no? Entonces podemos ver como respecto a la competencia de cantidad, podemos ver la capacidad traduce y la deduce estrategias. Con respecto a los ítems cerrados, a las respuestas cerradas, podemos ver que traduce, que es un 67%, y estrategia también un 67%, son de donde han tenido mayor dificultad los estudiantes a responder. Y si miro los ítems abiertos, que está en la parte inferior, resuelve problemas de cantidad de respuesta abierta, podemos ver también ahí que en usa estrategias un 44% y en argumenta 22%. ¿Sí? Entonces, estamos mirando traduce y estrategias, ¿no? Ya estamos, quiero que se reflexione acá que estamos analizando la competencia, hemos analizado ahora sus capacidades, y sobre esto, entonces, es traduce y estrategias. Y yo tengo entonces acá un Excel, y yo este Excel lo puedo manejar de diversas formas. Esta es una tabla dinámica, lo puedo manejar de diversas formas. Por ejemplo, yo quiero ver con respecto a la competencia cantidad, y quiero ver con respecto a la competencia estrategias. Traduce. Quiero ver con respecto a traduce. Y quiero ver que los alumnos, quienes han respondido inadecuadamente. Acá está. ¿Se ve? Entonces, a mí con este Excel me permite reconocer que el estudiante 1, 2, 4, 6, miren, 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 son los que han tenido dificultad con respecto a responder traduce en la pregunta 19 y la pregunta 7. Entonces, a eso llevamos en el sentido de que acá este es un análisis más cualitativo respecto a reconocer, en este caso, al estudiante de forma diferenciada, reconocer cuáles son esas dificultades que tiene, ¿no? Y que esto nos llevaría a un proceso de reflexión. Si yo quisiera, con estas preguntas, agarraría el cuadernillo de evaluación y analizaría qué es lo que ha pedido, ¿no? Y acá ustedes pueden ver los desempeños. Acá están los dos desempeños. Es decir, el alumno establece relaciones entre datos referidos a cantidades y descuentos al resolver un problema que involucra expresiones decimales y descuentos sucesivos. Es decir, podemos decir que el alumno tiene dificultades para interpretar información real, para establecer relaciones entre esta información real y resolver una situación asociada a descuentos sucesivos con expresiones decimales, ¿no? Entonces, acá nos está dando una pauta. Vemos que también acá el alumno establece relaciones entre datos referidos a magnitudes a resolver un problema que involucra números naturales. Estamos hablando de aquellos aprendizajes previos al grado, en este caso, que involucra magnitudes con números naturales. Miren, entonces, lo que quiero llegar acá de cómo podemos usar el Excel y que nos permite reconocer
a los estudiantes que han tenido dificultad en esta situación. Entonces, sobre ello, yo voy a limpiar acá, voy a limpiar de nuevo el filtro. Limpio. Y por ejemplo, ahora quiero ver con respecto a la capacidad, ¿qué era el otro? Estrategias, ¿no? De estrategias, ¿no? Cantidad, y voy a estrategias. Voy a marcar acá. ¿Qué quiero saber? ¿Quiénes han marcado adecuadamente? ¿Quiénes han marcado de forma inadecuada? Selecciono. ¿Quiénes han marcado sin respuesta? Acá también me sale quiénes son los estudiantes que han marcado sin responder. 1, 8 y 9 no respondido, ¿no? Y me sale la pregunta 11, 14, 26 y la pregunta 3. Entonces, y acá si queremos un mayor análisis, acá está. Acá están los ítems, los desempeños, la situación, la competencia, la capacidad de los desempeños, y acá está el estudiante, los estudiantes que han respondido de forma inadecuada, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el estudiante 8 es el que ha tenido, por ejemplo, mayor incidencia respecto a la pregunta 3, 11, 14 y 26, a diferencia del estudiante 1 y 9, que se han equivocado en uno y otro. Entonces, esto nos permite nosotros ir reconociendo estas características diferenciadas de los estudiantes para poder organizarlos en clases, ¿sí? Entonces, sobre ello, esto permitiría organizar las fichas de refuerzo escolar, ¿sí? Muy bien. Lo que nos llevamos en esta etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje, lo que nos llevamos en esta etapa es que entonces tenemos una página, tenemos un portal, en el portal de Pereduca tenemos ya los recursos, estamos subiendo también los recursos que de algunos grados que están todavía, están subiendo, están en proceso de subida, pero van a estar 3 tipos de recursos: la evaluación diagnóstica, las orientaciones y el Excel. En este caso, aplicamos la evaluación diagnóstica, tenemos las orientaciones para, con esas orientaciones, darle valor a los ítems abiertos que desarrollan los estudiantes para ver si la respuesta es adecuada, inadecuada, si es parcial, ¿sí? Sobre ese valor vamos al Excel, y en el Excel ingresamos los datos, como ustedes han visto en el ejemplo que les mostré, y a partir de ese llenado de datos se debe generar un espacio de reflexión y análisis para reconocer a los estudiantes, a ese grupo de estudiantes, respecto a las necesidades de aprendizaje que requieren, ¿no? Y a partir de esas necesidades de aprendizaje que requieren, es que se van a disponer los recursos de las fichas de refuerzo escolar, como también de los textos educativos, ¿sí? Entonces, eso de cómo disponer de los recursos, las fichas de refuerzo escolar, se va a desarrollar en una siguiente asistencia técnica. Ahorita el objetivo de la asistencia técnica es la evaluación, cómo organizarla y cómo sistematizarla y cómo reconocer sus resultados. Y cómo ir reconociendo a estos grupos diferenciados de estudiantes que vamos a tener sobre sus necesidades de aprendizaje, ¿sí? Hasta acá vamos a llegar con respecto a lo que es la parte pedagógica, y voy a ceder el paso a mi colega Iván para que hable respecto a los compromisos de desempeño. Buenas tardes con todos. Gracias, Pedro. A ver, voy a compartir pantalla un ratito. Listo, gracias. Bien, vamos a presentar aquí brevemente lo relacionado al indicador 2.1 de refuerzo escolar en el presente año, en el marco de los compromisos de desempeño 2026. Bueno, como saben, en este caso, el nombre del indicador, y además considerando las instituciones educativas que
que lo abarcan son tanto de primaria como del nivel de educación secundaria. El objetivo es que las instituciones educativas de ambos niveles desarrollen acciones necesarias para la implementación de la estrategia de refuerzo escolar en las 3 etapas que ya ha venido mencionando colegas en la parte pedagógica, y que ahorita mismo es preciso conocer las 3 etapas y saber que la primera y la segunda son las que tienen incidencia en la medición del indicador. La etapa 1, que es la de diagnóstico, sobre la cual ya han explicado el uso de los recursos y de las pruebas que estaba explicando Pedro. La etapa 2, que es el desarrollo de la estrategia de refuerzo escolar. Y bueno, aquí tenemos como área responsable la DES, el medio de verificación para el indicador es la plataforma Simón. Tenemos también actividades, o mejor dicho, el rol de las IGET, que vienen a ser el monitoreo, la verificación, la asistencia técnica, el acompañamiento a las instituciones educativas de su jurisdicción, para que se verifique o se haga seguimiento a la redundancia para las acciones necesarias en el marco de la estrategia de refuerzo escolar. El tramo de medición de este indicador, quienes ya han podido mirar la norma de los compromisos, es el tramo 2, y se tienen fechas de cumplimiento en el registro en la plataforma Simón para cada etapa, que son, es el 15 de junio para las acciones de la etapa 1 y el 21 y hasta el 21 de agosto para las acciones de la etapa 2, que es la etapa de desarrollo de refuerzo. La fórmula del indicador es esta que se ve ahorita en la pantalla, estoy compartiendo. Tenemos voy a empezar por describir el denominador, que viene a ser el número de instituciones educativas, tanto de los niveles primaria y secundaria de la jurisdicción de cada IGET, y ahí se va a tomar como referencia el padrón al 31 de marzo del presente año, que próximamente en unos días ya lo vamos a tener disponible y lo vamos a compartir. Se va a compartir, va a estar para descargar a partir de la página de la unidad de financiamiento por desempeño, en la página de los compromisos de desempeño, y también algunas consideraciones que para el caso de nivel primaria no se va a considerar, mejor dicho, únicamente las instituciones polidocentes completas, no se consideran los COAR, y ahora con respecto al numerador tenemos que se va a considerar el número de instituciones públicas de ambos niveles, primaria y secundaria, que implementan acciones en las etapas 1 y 2 durante el presente año. Bien, el registro, como mencioné, es a través de la plataforma Simón, y se va a considerar las instituciones que hayan ejecutado acciones de esta etapa 1 y 2 de la estrategia de refuerzo escolar, y que también hayan logrado cargar las evidencias respectivas en la plataforma. Para la etapa 1 es el informe sobre los resultados de las evaluaciones diagnósticas, y también el documento de acta de reuniones informativas a la familia sobre el resultado de estas pruebas diagnósticas y las acciones que se van a desarrollar durante el año en relación al refuerzo escolar. Con respecto a la etapa 2, también hay 2 evidencias. Una de ellas es el informe de actividades de la atención diferenciada del refuerzo escolar, justamente a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica que venían explicando los colegas del área pedagógica. La institución educativa adopta acciones de acompañamiento y seguimiento, incluso desde la parte emocional, como lo mencionó Pedro, y también en la parte netamente de organización en el aula, uso de recursos, etcétera. Entonces hay un informe sobre ese conjunto de actividades que se desarrollan en aula con los estudiantes. Y también una segunda evidencia es el informe de resultados de las acciones de fortalecimiento y acompañamiento, en este caso del equipo directivo hacia sus docentes encargados de refuerzo en estas 2 áreas priorizadas de la estrategia, que son con matemática y comunicación. Y ese registro, tanto de las preguntas de estos instrumentos de monitoreo en Simón, más las evidencias que tienen que ingresarse, como repito, están las fechas. Para la etapa 1 es hasta el 15 de junio, ¿no? Recién ya se va a aperturar la siguiente semana, el 25 de marzo, se aperturan los instrumentos tanto de primaria como secundaria en Simón. Y en la etapa 2 el registro es hasta el 21 de agosto, ¿no? Sobre las acciones ya de desarrollo de la estrategia que tienen que ver realmente con las sesiones de refuerzo a los estudiantes, ¿no? Y con las acciones también de fortalecimiento a los docentes de estas 2 áreas que veníamos mencionando.
Ahora, de manera más detallada y que tiene que ver ya con con las preguntas que conforman los instrumentos de la etapa 1 y 2, que son las que afectan a la meta del indicador propiamente. Sabemos también que hay una etapa 3 que tiene que ver con la evaluación de salida, que también lo han mencionado anteriormente colegas. Tenemos que en la etapa 1 las preguntas, algunas preguntas que siempre lo hemos venido resaltando es que cuando contestan el instrumento en Simón, una acción es responder a las preguntas, ¿no? Con el debido cuidado, porque una vez que se graba la información en Simón, el proceso de una reapertura de muestra para volver a responder a las preguntas es un proceso que lleva tiempo, no depende de nosotros exclusivamente, sino que hay que hacer todas unas coordinaciones y además hay un protocolo para ello. Eh, lo otro es tener cuidado en las preguntas. Hay preguntas que permiten carga de evidencias y de haberlo respondido, digamos que no evalúa a los estudiantes, por ende no va a poder cargar el informe del resultado de las evaluaciones, ¿no? O si respondieron que no realizaron acciones de fortalecimiento a sus docentes, tampoco les va a permitir cargar la evidencia respectiva, ¿no? Y así en cada caso. Bueno, brevemente voy a dar lectura aquí a las acciones más relevantes y sobre las cuales mide el indicador, porque el indicador no solo se mide con el propio registro de contestar el instrumento en Simón y ya figurar como tener el registro ya realizado en la plataforma, sino que hay un cuidado en la información que se llena eh, y además de la consistencia de la evidencia cargada, ¿no? Podemos recordar, y seguramente tanto los especialistas como los docentes aquí presentes saben que desde la Dirección de Educación Primaria y Secundaria hacemos verificación de estas evidencias y entonces eso puede cambiar la validez de la meta que alcanzan por el solo hecho de registrar en Simón, ¿no? Bien, la etapa 1, entonces, las acciones es básicamente realizar las evaluaciones diagnósticas en matemática y comunicación, identificar el nivel de aprendizaje en que se encuentran los estudiantes producto de estas evaluaciones, comunicar los resultados de dichas evaluaciones a través de un informe firmado por el director de la institución educativa, ¿no? Que lo debe dirigir a su GEL, en el que da cuenta y puede apoyarse para ello en los sistematizadores que describía Pedro hace un momento, ¿no? Ese análisis o ese resumen del análisis a nivel de la institución educativa tiene que ser comunicado a la respectiva GEL con un informe que lo firma el director del colegio. Luego tenemos también la comunicación de estos resultados y de las acciones que, digamos, la institución educativa convoca a reunión con los padres de familia, con la PAFA, con los miembros del equipo directivo, y eso a través de un acta que se firma y también es la segunda evidencia de esta etapa. La carga, la respuesta a las preguntas de este primer instrumento de la etapa 1 más la carga de evidencias, repito, es hasta el 15 de junio y el ingreso va a ser a partir de la próxima semana, el 25 de marzo ya va a estar el instrumento de Simón. La recomendación es que lo hagan pueden entrar de pronto a ver las preguntas, ¿no? Pero esperar a llenarlo para tener primero las evidencias y una vez con ello sería más adecuado recién responder al instrumento, ¿no? Cuidando sobre todo también la fecha de límite, pero sobre todo teniendo en cuenta que las evidencias deberían ya estar antes de empezar el solo registro. Y en la etapa 2 las acciones relevantes son evidenciar que ha habido un establecimiento de horarios, una organización del refuerzo para las sesiones de refuerzo con los estudiantes en ambas áreas, en comunicación y en matemática. Esto responde a un ítem del instrumento, ¿no? Ya lo van a ver cuando lo conozcan, es muy similar al del año pasado. Luego también la realización de acciones de fortalecimiento, como estábamos mencionando, sobre todo aquellas que se realizan por parte de la institución educativa, ¿no? Porque hay acciones que también se reciben por parte de, ya sea de Minedu, de Dreugel, pero sobre todo habría que dar cuenta de aquellas acciones que lo realizan por parte del equipo directivo propio de la IE. También los aspectos de la atención diferenciada en aula. Estas son las acciones que se deben evidenciar en la etapa 2 y las evidencias aquí nuevamente lo hemos
colocado, ¿no? En la etapa 1 era el informe dirigido al UGEL sobre el resultado de las evaluaciones diagnósticas y el acta de las reuniones informativas con las familias. En la etapa 2 es el informe de actividades de atención diferenciada con estudiantes en los horarios que han establecido para el refuerzo escolar y el informe de los resultados de las acciones de fortalecimiento y acompañamiento a los docentes de refuerzo escolar. Para la etapa 2, el registro va del 1 de julio hasta el 21 de agosto en la plataforma Simón. Lo que sí sería importante señalar aquí es que, a diferencia de años anteriores, los registros van a ser, se van a aperturar y se van a cerrar en cada etapa, o sea, no se van a cruzar. Si se dan cuenta, la etapa 1, el registro en Simón empieza ahora mismo en marzo y concluye el 15 de junio. Y el registro de las acciones de la etapa 2 comenzaría recién a partir del 1 de julio y se cerraría el instrumento el 21 de agosto. La recomendación y el cuidado que hay que tener es que si una institución educativa no registró acciones en la etapa 1 porque no logró hacerlo en el periodo en el cual está abierto el instrumento en Simón, no le impide hacer su registro de acciones en la etapa 2. Sin embargo, para la meta del UGEL no va a poder sumar, ¿no? Porque como vimos en la fórmula del indicador, considera las acciones realizadas tanto en la etapa 1 como en la 2. Y al tener en este ejemplo solo los registros que están en Simón respecto al instrumento de la etapa 2, ya no estaría sumando o no sumaría a conseguir la meta a nivel de UGEL, ¿no? Eso ligado a la meta que tiene cada UGEL en el marco de los compromisos de desempeño, ¿no? Que pueden verificar las metas en la página de los compromisos. Eso es lo que queríamos básicamente recalcar en este espacio de asistencia. Va a haber una asistencia específica para el tema de este indicador con más información y respondiendo a las preguntas que ustedes pueden tener. Se va a explicar también en las próximas asistencias esta misma, que va acorde a lo que he venido describiendo, ¿no? Las etapas y un poco las responsabilidades a nivel de lo que toca, a nivel de lo que es primaria, secundaria, IGET, y a nivel de institución educativa. Los tiempos son, hay que tener en cuenta que hay tiempos de implementación de estrategia a nivel pedagógico y los tiempos que ahorita, la fecha que estuve dando es netamente para el tema del registro de las acciones en la plataforma Simón, ¿no? Que viene a estar ligado a los temas de monitoreo en el marco del compromiso. Tenemos estos canales de consulta por parte del equipo de monitoreo de la Dirección de Educación Secundaria. Está mi persona y también mis compañeras. Nos hemos organizado en presente año teniendo algunas regiones a cargo para poder distribuir las solicitudes que ingresan a diario. Luego tenemos también por parte del equipo de educación primaria, hay tres especialistas que ven las consultas de este indicador de refuerzo escolar. Y también hay un canal de consultas por parte del equipo de la Unidad de Financiamiento por Desempeño. Finalmente, por parte del equipo de la plataforma Simón, ellos también están organizados a nivel de regiones para atención de las consultas de la plataforma propiamente, ¿no? También ahí están los especialistas con sus teléfonos. Este PPT lo vamos a compartir en el final. Oportunidad, creo que también el equipo pedagógico envía un oficio múltiple a DREUGEL en el cual están los enlaces a los recursos, ahí también va a estar. Y eso sería de mi parte. Gracias, buenas tardes. Adelante, Larisa.
Bueno, finalmente vamos a atender algunas consultas que se han ido mostrando en el chat. Son varias, las hemos tratado de ordenar. Primero sobre las orientaciones y los materiales. Las orientaciones ya están publicadas en Preduca, las orientaciones están publicadas, las pruebas de matemática y comunicación están publicadas en Preduca. Se está en proceso de subida de información de las orientaciones y el Excel, ¿sí? Pero como se ha explicado en esta asistencia técnica, se va a disponer de 3 recursos, ¿no? La evaluación, las orientaciones y el Excel. Entendemos que estando a inicios del año escolar, ahorita se están organizando en el proceso de reproducción, en el proceso de distribución y en el proceso de aplicación de la evaluación. Eso tengo por seguro que una vez ya aplicada los instrumentos, se va a contar con los recursos de la orientación y el Excel para sistematizar esos resultados, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la ficha de refuerzo escolar? A ver, esta es una pregunta que están haciendo. Voy a presentar acá un ratito. Con respecto a esta pregunta, sí. Ya, ok. Ya, entonces, las fichas de refuerzo escolar están en el portal de Preduca, en la sección secundaria, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Luego, sobre la evaluación diagnóstica, se aplicará la evaluación diagnóstica 2025 a la 2026. Como se refiere, ya están publicadas las evaluaciones diagnósticas 2026, ¿sí? ¿Cómo se consolida? ¿Cómo se realiza la consolidación de la evaluación diagnóstica? Entiendo que esa pregunta ha sido anterior al que se ha mostrado en el Excel. Ya se ha explicado cómo se consolidan. Con respecto a las preguntas abiertas también ya se ha explicado cómo se hace ese proceso, ¿no? Ahora, los cuadernillos, ¿se aplicarán los 2 cuadernillos? Sí, se aplican los 2 cuadernillos. La matriz contempla en correlativo el número de preguntas, ¿no? Cuando ustedes ven el cuadernillo van a darse cuenta que el cuadernillo A acaba en la pregunta 20 y el cuadernillo B comienza con la pregunta 21. Es decir, en su conjunto la matriz contempla el desarrollo de esos 2 cuadernillos, ¿ya? La organización de otra pregunta es sobre el horario. Bueno, eso está en la norma, siempre se ha dicho, son 2 horas a la semana, 1 hora dentro del horario escolar y 1 hora en la jornada escolar del docente, en la jornada laboral del docente fuera del horario escolar, donde el docente invita a los alumnos a participar en la estrategia, ¿sí? El archivo Excel de consolidación es por aula o por grado. El archivo Excel es por aula. La intención del archivo Excel es justamente hacer esa reflexión en las características de los estudiantes que se tienen en ese espacio. Estamos, ¿sí? Bueno, eso es, y tan solo quiero concluir nomás haciendo el reiterativo de que los recursos se encuentran en Preduca, en estos URLs, ¿no? Preduca, materiales educativos secundaria, evaluación 2026, tanto matemático como comunicación, ¿no? Y el otro énfasis va a ser recordar a los especialistas del UGEL que se ha remitido el oficio de esta asistencia técnica y en ese oficio se le está pidiendo por favor que remitan el directorio de los especialistas responsables para poder coordinar directamente con ellos algunas consultas que tengan, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por este espacio. Hasta la siguiente asistencia técnica para el refuerzo escolar, ¿no? Saludos.